Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Sandra Ross de Viajes Culturales Iyariñuki. Un besote, tribu Iyariñuki. Espero que todas y todas estén muy bien. Antes de iniciar, me gustaría compartir con ustedes algunos momentos que tuvimos con Cristian, nuestro invitado del día de hoy. En nuestro viaje del año pasado, 2019, son unas fotos de recuerdo cuando visitamos la Estupa Bon en Valle de Bravo y Valle de Bravo. Te las quiero compartir por aquí. Bueno. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Cristian Mayorga, quien nos va a platicar sobre la tradición budista Bon en México. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿nos escuchas? Hola, muy bien. Sí, te escucho. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí el día de hoy. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo has estado? Bien, bien, pues aquí el día de hoy terminando un seminario precisamente con Lama Khalsan Nima, uno de los que salió ahorita en la foto. Fue un seminario muy padre, fue el día de ayer y el día de hoy por la mañana. Y fueron realmente dos enseñanzas. Una fue de la amorosa madre de sabiduría y la otra fue de una práctica de un mantra de sanación. Fue un seminario muy, muy bonito y todo fue en línea porque el Lama está en Nepal y se quedó atorado allá. Él vive normalmente aquí en México, pero se quedó con lo de la pandemia y ya no pudo viajar, entonces estuvo dando el seminario online. Estuvo muy, muy bonito. Qué interesante, Cristian. Pues bueno, igual al final de la reunión invitarías a las personas a participar a las sesiones igual posteriores. Y mientras, también les comento que les voy a escribir en el chat los datos de contacto de Cristian para que ustedes puedan interactuar con él de manera directa posteriormente y él los invita a todas las meditaciones que tiene. Cristian, además de practicar esta meditación budista, es la persona que nos guía, nos acompaña y nos va ayudando en Valle de Bravo, en la Estupa Bon, para hacer las meditaciones allá. Como les comentaba, el año pasado fuimos, estuvo increíble, nos gustó muchísimo. Participamos en una meditación con los lamas dentro de la estupa y afuera con otra con Cristian en el bosque y fue increíble estar ahí con la naturaleza, nos gustó bastante. Al final terminamos el día en Valle de Bravo y nos divertimos bastante. Fueron las fotos que les mostré anterior. Y bueno, hoy Cristian está aquí con nosotros con Tradición Budista Bon en México. Adelante, Cristian. Gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. Sí, sí se ve la presentación. Sí, sí se ve. Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Me presento, soy Cristian Mayorga y tengo un proyecto junto con Leti Bernal, que por ahí anda en la sesión. Juntos tenemos un proyecto que se llama Dharamsala. Es un proyecto de desarrollo de conciencia y bueno, ya tenemos muchos años practicando meditación de muchos tipos. Y bueno, una de estas prácticas, mi práctica personal es esta, el budismo de la tradición Yundrung Bon, que es de la que quisiera platicarles un poco. Ok, la práctica en sí misma se conoce como Yundrung Bon y esta práctica es la práctica espiritual más antigua del Tíbet. Se dice que la tradición Yundrung Bon es inclusive anterior al Tíbet mismo.
es inclusive anterior a las enseñanzas del yoga de la India, de tal manera en que podemos rastrear la tradición Yundrumbon en términos históricos al siglo, al siglo IX, siglo X antes de Cristo. Esto en una región que se conocía como la región de Shangshung. Esta abarca desde lo que es parte del Medio Oriente hasta una parte de lo que actualmente es Tíbet y la India. Toda esta zona conformaba un reino que se llamaba Shangshung. Y dentro de este reino, digamos, había otros grupos, otros pueblos, y todos ellos tenían en común que practicaban algo que se conocía como el Yundrumbon. ¿Qué significa la palabra Yundrumbon? Significa la naturaleza de la existencia. De tal manera en que los que practican esta meditación budista, realmente lo que desarrollamos o lo que buscamos es comprender cuál es la naturaleza de toda la existencia. No solo la humana, sino la existencia en su totalidad, la existencia universal. En las tradiciones budistas es muy importante para nosotros eh, mostrar lo que le conocemos como el árbol del refugio. Ustedes lo ven ahí en su pantalla, esta imagen con muchos budas, muchos seres ahí. Esto se conoce como el árbol del refugio. El árbol del refugio es muy importante porque muestra el linaje de maestros y discípulos de la tradición budista, en este caso el Yundrumbon. En términos históricos dijimos que el Yundrumbon tiene 11 años, 11.000 años antes de Cristo, pero para los practicantes y para todos los que pertenecemos a esta tradición, consideramos como cierto que las enseñanzas del Yundrumbon se dieron hace 18.036 años, con el primer maestro, con el primer Buda, que es Buda Topa Shenrab. Este Buda fue el que desarrolló toda su práctica espiritual, comprendió la naturaleza de la existencia y entonces logró manifestar la iluminación, logró la iluminación completa. Se dice que en aquel tiempo los habitantes de la Tierra vivían miles de años y eran de tamaño muy, muy grande. Entonces Buda Tompa Shenrab se dice que él vivió 33.000 años, o lo que equivaldría a 33.000 años para nuestra época. En estos primeros 15.000 años se dedicó a conocer la realidad del mundo, la realidad de la existencia, y los siguientes 15.000 años de vida que tuvo los dedicó a perfeccionar este conocimiento y a compartir las enseñanzas de lo que él había logrado reconocer, de lo que él había logrado enseñar. De tal manera en que en esta imagen nosotros podemos ver aquí abajo el primer Buda. Este primer Buda fue un ser humano que logró la iluminación y de ahí todo el árbol del refugio son discípulos que van de linaje maestro-alumno. De tal manera en que podemos seguir la línea desde el Buda primordial, sus discípulos, el discípulo del discípulo, el discípulo del discípulo, y todos los seres que han logrado la iluminación desde hace 18.036 años hasta el día de hoy. Y se muestra en esta imagen los discípulos que no solamente fueron los que recibieron las enseñanzas, sino discípulos que lograron la misma iluminación que el maestro o el mismo alcance que su maestro. De tal manera en que nosotros podemos rastrear hasta el día de hoy, en algún momento el maestro o el lama más elevado que hay en este momento vivo estaría formando parte de una imagen aquí al centro, y podemos rastrear desde ese momento hasta el día de hoy seres iluminados que han preservado la enseñanza intacta de la tradición. Nosotros podemos pensar en cualquier otra práctica espiritual, cualquier otra religión, y darnos cuenta que en sus historias o en la historia de su desarrollo
Ha habido épocas en las que se desaparecen o son destruidos los textos o los maestros de estas tradiciones, y siglos después alguien encuentra los libros, alguien retoma las enseñanzas y las estudia y las interpreta, de tal manera en que en ese momento se rompe la pureza del linaje, porque ya hay una interpretación y no es enseñada directamente por un ser que haya logrado por completo el resultado de estas prácticas. De tal manera en que este árbol del refugio, para las tradiciones budistas que realmente son puras históricamente, se muestra esto como símbolo de lo poderoso y lo profundo que es esta tradición. Si pensamos un poco en términos del budismo, nosotros estamos acostumbrados a considerar a Buda como Buda Shakyamuni o Siddhartha Gautama. Normalmente hemos escuchado ese término. Este Buda, este maestro, surgió y se manifestó hace 2600 años aproximadamente y desarrolló toda la experiencia de la meditación, perfeccionó la meditación y dio enseñanzas para lograr la iluminación, pero es un Buda más reciente. De hecho, en términos históricos, hay textos que hablan de que en la tradición Bon, discípulos del Buda primordial, discípulos del Buda Tompa Shenra, hay una predicción que dice que cuando la tradición espiritual o los conocimientos espirituales del Buda estuvieran a punto de perderse, uno de sus discípulos iba a renacer en este mundo para hacerla resurgir. De tal manera que este discípulo es el que hoy se conoce como Buda Shakyamuni o Siddhartha Gautama. De cualquier manera, todas las enseñanzas de las tradiciones puras tibetanas, puras budistas, conducen al mismo lugar, conducen al mismo objetivo de la iluminación. Lo que difiere es en términos históricos y culturales esta práctica. Bueno, si ustedes observan en la punta, aquí donde estoy señalando en este momento, se ve un pequeño Buda como de color blancuzco, como transparente, y de ahí surgen todos los demás maestros. Este Buda primordial, este Buda de aquí arriba, es el Buda Tapiritsa. El Buda Tapiritsa también es una emanación de Buda Tompa Shenra. Digamos que es una expresión de este Buda, pero Buda Tapiritsa se manifestó en la Tierra hace aproximadamente 11,000 años y se ha manifestado a partir de ese momento muchas veces a diferentes personas, a diferentes practicantes de la meditación. De hecho, hay una historia muy bonita que me gustaría contarles referente a este Buda Tapiritsa. Se dice que hace 7,000, 8,000 años atrás, el Tapiritsa se manifestó en la Tierra como un pequeño adolescente, como un muchachito. Y bueno, llegó a un reino donde existía un gobernante muy poderoso. Y este gobernante muy poderoso era practicante de la meditación, creía mucho en las enseñanzas de meditación. Entonces tenía como un consejero personal a un gran maestro de esa época. De hecho, el más grande maestro que en ese momento se conocía. Este gran maestro es Nangyer Lopo. Nangyer Lopo, aparte de ser un gran erudito de la filosofía, de la teología, de todo lo que es los textos de sabiduría antigua, también era el practicante más elevado que había en ese tiempo. Y Nangyer Lopo era patrocinado, era protegido por este rey. De tal manera en que en algún momento Tapiritsa se encuentra en la calle con este rey y este rey le dio curiosidad al muchacho y le pregunta, bueno, ¿y tú a qué te dedicas, a qué trabajas? Dice, bueno, no, yo no tengo un trabajo ahorita. Le dice, bueno, pues yo te voy a dar un trabajo. Necesito que vayas y pastorees a mis ovejas. Y bueno, las lleves a la montaña y los pastorees y ese va a ser tu trabajo. Y el otro, bueno, pues está bien, gracias. Entonces ya comenzó a trabajar pastoreando
ovejas. Y estando ahí, caminando por las montañas, en una ocasión pasó cerca de la cueva donde estaba Nayarlop o donde habitaba Nayarlop. Entonces se le hizo muy curioso este muchacho, Nayarlop, y se le acercó y le empezó a hacer la plática y lo veía como que no le mostraba respeto, ¿no? Como si fuera muy ensimismado este muchacho. Entonces eso lo molestó un poco a Nayarlop, como si no reconocía su grado como gran maestro, ¿no? Entonces ellos comenzaron a tener un diálogo muy particular. Y Nayarlop le pregunta a este muchacho, le dice, bueno, ¿quién es tu maestro? Le hace varias preguntas, entre ellas le dice, ¿quién es tu maestro? Otra de las preguntas que le hace es, ¿cuál es tu práctica? ¿Cuál es tu meditación? Otra de las preguntas que le hace es, ¿qué llevas en tu morral? ¿Qué llevas en tu bolsa? Y su última pregunta fue, ¿cuál es tu trabajo? Entonces, Tapiritza, que era un niño común y corriente, pues todavía no se manifestaba así como lo vemos en la imagen. Él le dice, bueno, mi maestro son todas las apariencias. La vida en sí misma y sus experiencias son mi maestro. De tal manera en que el Nayarlop se quedó pensando, no entendía muy bien a qué se refería, sabía que decía algo importante, pero no la alcanzaba a comprender del todo. Y después le dijo, mi práctica es el no pensar. Todas las experiencias de la vida, no las pienso o procuro no estar pensando. Después le pregunta, ¿qué llevas en tu bolsa? Y le dice, bueno, en mi bolsa llevo mis pensamientos. Y finalmente, cuando la pregunta de cuál es tu trabajo, mi trabajo es ser el servidor de todos los seres. Y entonces se queda Nayarlop pensando todas estas respuestas, sabían que tenían una gran profundidad lo que este muchacho decía. Entonces le dice, bueno, si tu maestro son todas las experiencias, eso quiere decir que tú no tienes un maestro. Entonces no pudiste haber aprendido de la nada sin un maestro. Le dice, si tu práctica es el no pensamiento, eso quiere decir que tu bolsa está vacía, que no llevas nada en ella. Y si tú no llevas nada en ella, quiere decir que no tienes apego a nada. Y si tu trabajo es ser servidor de los seres, eso quiere decir que estás más allá del sufrimiento. Dice, pero no es posible que tú seas un pastor cualquiera y seas esto que tú me dices. Entonces, como que Nayarlop no acababa de aceptar que un adolescente se le revelara y le contestara. Entonces le dice Nayarlop, vamos a ir el día de mañana con el rey, vamos a tener una discusión pública y que el rey determine quién es el más sabio de nosotros. Y si tú resultas ser el más sabio de nosotros en esta discusión, yo me volveré tu discípulo. Pero si yo gano, entonces voy a pedirle al rey que te castigue por tu irreverencia. Entonces en ese momento el Tapiritza se ríe y se eleva en el cielo y se manifiesta completamente desnudo y en esta forma en que lo vemos en la imagen. De tal manera que en ese momento Nayarlop pues se preocupó demasiado porque dijo, acabo de retar a un Buda, ¿no? Acabo de retar a un ser iluminado y bueno, me acabo de crear un karma para mí mismo terrible. Entonces se postró, se puso de rodillas y le hizo ofrendas y bueno, hizo lo que pudo para que Tapiritza no estuviera enojado con él. Entonces en ese momento Tapiritza le dice, yo soy Tapiritza y me manifiesto en un cuerpo de luz blanca sin ningún adorno, sin ninguna vestimenta, sin ninguna decoración, porque estoy libre de todo apego. Soy de color blanco porque soy totalmente puro. Mi cabello es largo porque soy un practicante yogi. En esa época se usaba que los yogis más elevados nunca se cortaban el cabello. Por eso se dejaba el cabello así.
Y bueno, en ese momento Taperitza le dice a Nánger Lopo que por ser un gran discípulo, su último obstáculo era el ego, era el apego, el aferramiento a su condición de gran sabio. Pero como ya había hecho lo necesario para perdonarlo y disculparse con él, entonces en ese momento Tapiritza le dicta a Nánger Lopo los textos de las enseñanzas más elevadas que se conocen en la meditación. Este ciclo de enseñanzas, este grupo de enseñanzas que dicta Tapiritza a Nánger Lopo, se conocen como la gran perfección, o también en tibetano se dice el Dzogchen. De tal manera que a partir de ese momento del siglo XI se empieza a desarrollar las prácticas de la gran perfección y empiezan a formar parte de las tradiciones del budismo Bon que ya existían. Y en ese momento, Nánger Lopo se vuelve el primer gran discípulo bueno, gran practicante del Dzogchen. Se dice que los practicantes de la meditación budista tienen tres niveles de enseñanza: el sutra, que se refiere al comportarse correctamente, al no hacer daño; el tantra, que se refiere a transformar nuestra energía para purificarla; y en el caso del budismo Bon tiene este tercer nivel de enseñanza, que es la gran perfección, el Dzogchen, que es la entrada directa al estado natural de la mente. De tal manera que se considera esta práctica del Dzogchen como el camino más rápido para lograr la iluminación en una sola vida inclusive. ¿Ok? Pues bueno, quería compartirles esta historia porque se me hace muy interesante, muy bonita. Y bueno, aparte de que tiene un gran significado filosófico, teológico, espiritual, realmente se me hace muy interesante. Y bueno, en el budismo existen en todas las tradiciones budistas, y en el caso del Bon también, los tres grandes maestros principales en la tradición. Uno de ellos, que es el sostenedor del linaje, digamos que es el equivalente al Dalai Lama para la tradición Bon, es el que está arriba, Dawa Dargyel Rinpoche, es su santidad Dawa Dargyel Rinpoche. Él tomó el puesto como su santidad el año pasado, ya que falleció el maestro anterior que había, y después de muchas plegarias, adivinaciones, rituales, invocaciones y demás, los budas determinaron que él fuera el nuevo sostenedor del linaje en la tradición Bon. Y bueno, digamos que es un gran practicante él, pero su función es más política y administrativa que de maestro, aunque él en sí mismo es un practicante muy elevado, por eso logró esa condición, ese puesto. En estos momentos su puesto es más político, digamos, más administrativo. Y después viene su eminencia Lopon Tenzin Namdak Rinpoche, que él es un practicante muy elevado. Su eminencia se le da el título al que es maestro de maestros. De tal manera que Lopon Tenzin Namdak Rinpoche es el gran maestro de todos los maestros y todos los practicantes de la tradición Bon. Es una historia muy interesante la que hay con Lopon Tenzin Namdak, porque a él le tocó huir del Tíbet cuando invadió China Tíbet. Escapó junto con todo el pueblo tibetano y estuvo vagando por las montañas y fue perseguido durante meses, y se escondían en diferentes lugares, y el objetivo era llegar a la India porque sabían que la India los protegía y ahí ya no eran perseguidos. De tal manera en que en algún momento de su camino, escapando, recibe un tiro de bala en la rodilla, pero logra salir. Después es apresado y pasó un tiempo apresado por los chinos y logró escaparse de ellos, y llegó finalmente a Nepal, y ahí se instaló. Ahí los practicantes del budismo les dieron terrenos, les dieron lugar para que reiniciaran los nuevos templos y monasterios budistas de la tradición Bon. Lopon Tenzin Namdak es considerado hoy en día un ser iluminado,
Así como les mostré en la imagen inicial, donde estaban todos los maestros y todos los budas, él cuando fallezca va a pertenecer a este árbol del refugio. ¿Por qué? Porque su práctica en este momento es tan elevada que amerita entrar en ese círculo de maestros que protegen todo el linaje. De hecho, el resto de las escuelas budistas consideran que Lopon Tenzin Namdak es el gran maestro de los grandes maestros de sus tradiciones. Esto es un título y una responsabilidad muy grande que le otorgan a él. Y el mismo Dalai Lama lo considera su maestro personal. En alguna ocasión le preguntaron sobre la tradición Bon y decía que la tradición Bon son los abuelos del budismo y que Lopon Tenzin Namdak era su biblioteca personal por ser un gran maestro, que siempre que tenía dudas respecto a algo acudía a él para resolverlas. Entonces, él, aunque no es el sostenedor del linaje, en nivel de práctica de meditación es el ser más elevado tal vez que hay el día de hoy en el mundo, no lo sé, suponemos que tal vez lo sea. Y él normalmente está en Nepal dando enseñanzas. Justamente el día de ayer Lama Khalsan nos comentaba que él a sus 95 años de edad tiene la mente como un muchacho de 25, no ocupa lentes a sus 95 años de edad, su dentadura está perfecta, está completa, no se le ha caído nunca un diente, su salud es grandiosa y es maravillosa. Entonces, este tipo de señales a nivel físico son evidencia del gran avance y del gran poder que tiene este maestro. Y después tenemos a venerable Khenpo Tenpa Yundrung Rinpoche. Él es el abad del monasterio más importante de la tradición Bon en Nepal y también es el abad de todos los monasterios Bon alrededor del mundo. El abad, digamos que es como el director. Entonces, este título lo adquirió muy joven realmente. Y Khenpo Tenpa Yundrung Rinpoche, según palabras del Lopon, es su discípulo más cercano, es su discípulo más avanzado. Cuando nosotros tomamos enseñanzas con Lopon o con Khenpo, normalmente Khenpo Tenpa Yundrung está a su lado apoyándolo. ¿Por qué? Porque los dos son grandes practicantes al día de hoy. Y la función de Khenpo Tenpa Yundrung es dar enseñanzas, pero al mismo tiempo una de sus principales funciones es procurar que siga el crecimiento de los monasterios, de los templos. Hace un par de años él logró fundar, junto con muchos donadores, una escuela para los niños sin hogar en Nepal y otro en India. Entonces realmente su labor alrededor del mundo y como maestro es muy importante. A partir de ellos tres surgen y hay muchísimos grandes maestros, muchísimos lamas, muchísimos practicantes que no tienen títulos honorarios o títulos administrativos como son ellos. Hay muchos practicantes del Yundrum Bon que se encierran en cuevas y por años no se sabe nada de ellos y aún así tienen logros y realizaciones de meditación muy elevadas, tal vez igual que la de ellos, pero ellos decidieron seguir un camino en solitario, ¿no? A diferencia de ellos tres que decidieron seguir ya un camino que es más dado a la gente, más de generosidad hacia los demás. Y bueno, pasamos a, digamos, la parte occidental del mundo. Lama Tenzin Wangyal Rinpoche es uno de los grandes maestros también de la tradición Bon. Él, de hecho, es discípulo directo de Lopon. En su infancia le tocó a los primeros años que todavía los monasterios eran muy pequeños, que ni eran monasterios, eran una casa chiquita y ahí vivían todos apretados y con muchas carencias. Y él fue discípulo, de hecho dice que cuando él estuvo solo eran 13 discípulos, 13 alumnos los que tenía Lopon. Fueron, digamos, la primera generación de maestros, de practicantes que tuvo Lopon fuera del Tíbet.
Tenzin Wangyal Rinpoche, pasando el tiempo, tuvo la oportunidad de viajar a Europa a dar cátedra y dar pláticas, conferencias sobre el budismo en general y en especial sobre el Dzogchen y el Bon, la historia del budismo Bon. Y después tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos y en Estados Unidos comienza a dar enseñanzas ya formales. Durante muchos años, las enseñanzas que él daba las daba en México porque él estaba viviendo en Estados Unidos, pero como era muy caro alquilar espacios y era muy difícil que los norteamericanos se interesaran por estos temas, entonces muchos de los norteamericanos interesados preferían venir al norte de México, juntarse con los mexicanos y la gente de México prestaba sus casas, prestaba sus jardines para que Lama Tenzin empezara a dar las enseñanzas del Bon aquí en Occidente. Entonces él empezó poco a poco a dar enseñanzas de meditación Bon en América y inicialmente en México se funda lo que es Garuda México. Esta asociación se crea en 1995 y a través de esta asociación, bueno, los mexicanos practicantes empiezan a difundir las enseñanzas de manera un poco más formal y empiezan a invitar a gente de toda la República, gente de Estados Unidos se va integrando poco a poco. Y ya para el año 1996 se funda en Estados Unidos lo que se conoce como Ligmincha Internacional. Ligmincha es el nombre del último rey que tuvo el reino de Shangshun, de tal manera en que en honor a este rey, él decidió ponerle el nombre de Ligmincha Internacional a la asociación que funda para preservar la tradición budista Bon en Occidente. Bueno, ¿cómo inicia la tradición budista Bon aquí en México? Alrededor del año 90, de los 90 tal vez, antes de inclusive de que se llamara Garuda la asociación, vemos aquí a estas dos personas, a Eustaquio Martínez del Río y su pareja Amalia González. Ellos conocen a Lama Tenzin en una conferencia que dio aquí en un hotel en la zona rosa, y a partir de ese momento ellos dos se vuelven grandes discípulos de Lama Tenzin. Entonces empiezan a organizar todo lo necesario para que Lama Tenzin venga a la Ciudad de México a dar seminarios, a dar enseñanzas y a que la práctica en general del Bon se empiece a desarrollar aquí en México. Una vez que arranca este proceso de que Lama Tenzin empieza a venir regularmente a México, en una de estas ocasiones que vino, se quedó a dormir en una casa allá en Torreón de unos amigos de unos practicantes, ni siquiera eran practicantes, eran amigos de practicantes que les pidieron que alojaran a Lama Tenzin en su casa porque ya no tenían dónde dormirlo, no tenían presupuesto para hoteles en ese tiempo, no tenían casa donde llegar, entonces le pidieron ayuda a unos amigos para que se quedara él a dormir en esa casa y a los días siguientes estuviera dando el seminario. Entonces cuenta Lama Tenzin que estando de visita en esta casa, estuvo teniendo muchos sueños muy raros referente a un maestro suyo que murió ya hace mucho tiempo. Inclusive antes de llegar a esa casa, los días anteriores, él tuvo visiones y tuvo sueños en los cuales su maestro, que ya falleció, le hablaba. Y bueno, demostraba ciertas visiones. Llegando a esta casa, él tiene otras visiones y posteriormente, días después y semanas después, siguió teniendo visiones. Entonces, él termina por aceptar que las visiones que tiene son reales y contacta a la familia que lo hospedó en esos días, que es la familia del Valle, que es la que vemos aquí abajo, porque él dice que la señora está embarazada y que el bebé que va a tener es la reencarnación de su maestro que ya tenía muchos años fallecido. Entonces, por favor, le dice que por favor les avisen una vez que nazca el niño porque lo quiere conocer.
Entonces, una vez que pasa el tiempo, pues ya nace el niño y Lama Tenzin siempre estuvo al pendiente para saber si ya había nacido. Entonces, habló con esta familia, le dice, yo sé que ustedes son católicos, guadalupanos, no tengo ninguna mala intención, solo quiero conocer a su hijo. Entonces ya, bueno, conocieron al bebé y todo, y pasando el tiempo, poco a poco los lamas empezaron a invitar a esta familia a las prácticas de meditación. Y bueno, pues ellos siendo católicos, pues al principio eran muy racios, ¿no? Pero ya el papá y la mamá empezaron un poco a investigar, a saber temas de qué se trataba esto del budismo y de que su hijo era una reencarnación. Entonces, los primeros años, lo que permitió a la familia es que los lamas jugaran con él, platicaran con él, pero no, no que se lo llevaran ni que intentaran enseñarle nada en particular. Entonces, muchos años, el niño, él, Jorge René, los lamas fueron a su casa, convivían con él, le platicaban y demás. Pasando los años, los papás empiezan a interesarse más por las enseñanzas de meditación y empiezan a darle un poco más de apertura para que su hijo se le empiece a enseñar un poco de meditación y demás. De tal manera en que ya pasando un tiempo, haciendo las invocaciones, las adivinaciones, todos los rituales que se ocupaban en aquel tiempo para, para confirmar si era o no la reencarnación del maestro. Muchos otros maestros, inclusive Lopon, confirma que realmente ese niño es la reencarnación del antiguo gran maestro. Entonces, bueno, poco a poco han permitido los padres de Jorge que lo empiecen a educar y lo empiecen a entrenar en la tradición Bon para que él vaya recordando estos karmas de su vida pasada y para que poco a poco, si él sí lo decide, bueno, pues se convierta otra vez en un gran maestro, de un gran practicante y continúe dando enseñanzas. También aquí vemos la imagen del Lama Khalsan Nima, es el Lama que les platico que el día de hoy y el día de ayer estuvo dándonos enseñanza. Él durante muchos años fue a Torreón, porque esta familia es de Torreón, fue a Torreón a convivir con Jorge René y empezarlo un poco a despertar su energía para que recuerde esas vidas como practicante del Bon. Entonces, aquí, digamos que de esta forma inicia con más fuerza, con más intensidad la práctica del Yundrum Bon aquí en México. Por un lado en la ciudad, con Eustaquio y Amalia que traen las enseñanzas, y por otro lado en el norte de México, con la noticia de que el gran maestro había reencarnado aquí en México. Lama Tenzin dice que cuando su maestro iba a fallecer, él le dijo que iba a renacer en un lugar donde hubiera un sufrimiento muy, muy profundo en la humanidad, para empezar a despertar la luz y sanar a todos los humanos que hubiera alrededor del lugar donde naciera. Entonces, el que haya nacido en Torreón, en estas épocas que es gran dificultad en las ciudades del norte de México, bueno, es una de tantas confirmaciones que se tuvo que era la reencarnación de este maestro. Y bueno, vamos a pasar a hablar sobre las estupas. Las estupas en la tradición tibetana son esculturas, son esculturas que representan el cuerpo de Buda. Si ustedes observan la imagen de esta estupa, asemeja un poco a esta imagen, déjenme regreso, a la estructura del cuerpo de Tapiritza. Es un poco similar la estructura del cuerpo de Tapiritza respecto a esta estructura de la estupa. Si ustedes observan, es de color blanco. ¿Qué es una estupa? Bueno, pues es un monumento arquitectónico. No son templos como tal, son manifestaciones escultóricas de la mente y el cuerpo de Buda. De tal manera en que las estupas se colocan como una ofrenda para los seres. Se dice que donde se coloca una estupa es un ancla de la energía para que se irradie a todo su alrededor. De tal manera en que
En México, la primera estupa que hubo, y de hecho en Occidente la primera estupa que hubo fue la estupa de aquí de La Laguna, en Torreón, que fue una estupa no muy grande en términos de comparados con la de la estupa de Valle de Bravo, pero esta estupa fue una estupa como preparativa, como para observar qué tan bien nos iba a los mexicanos construyendo estupas. Esta primera estupa fue consagrada en 2006 y fue consagrada justamente por muchas razones, una como proyecto piloto y otra como fuente de irradiación de luz a todos los habitantes del norte de México, y un poco en honor también a que ahí había nacido la reencarnación del Gran Maestro. Después de esta estupa, en México se construye una segunda estupa, que es nuestra estupa madre, que es la estupa principal. Esa se encuentra en Avándaro y en Valle de Bravo, y esta estupa tiene 32 metros aproximadamente de altura. Es la estupa más grande que hay en Occidente, entiéndase Occidente con Europa y América, y es la segunda estupa Bon en México, y esta estupa fue construida por muchos lamas, vinieron muchos maestros, muchos monjes de la India, de Nepal, y apoyaron en el proyecto de construcción de esta estupa. Se invirtieron miles y miles de pesos, y en 2010 finalmente se construye esta estupa. De tal manera en que justamente donde fuimos el año pasado fue a esta segunda estupa, la estupa de Valle de Bravo, que se encuentra en Avándaro. Los que gusten, pues bueno, pueden, todo el mundo tiene acceso a esta estupa, son bienvenidos a conocerla. Y bueno, el 4 de diciembre del 2010 se consagra esta estupa. Fue invitado Lopon, era la segunda vez que venía Lopon a México, y vino exclusivamente a consagrar y a inaugurar esta estupa. La historia de la estupa de Valle de Bravo es muy, muy interesante, porque los practicantes del Bon en los 90s, en alguna ocasión fueron a Nepal a recibir enseñanzas de Lopon, y en esas enseñanzas había practicantes del Bon de todo el mundo. Y en ese momento Lopon le dijo a la comunidad internacional, a todos los practicantes del mundo, que él tenía la visión de que se construyera la estupa más grande de todas las estupas del Bon. Y él preguntó que qué país quería ser el que se aventara el boleto de construir esta gran estupa que él tenía la visión, que tuvo una visión de los Budas para construir. Entonces, pues entre una y otra cosa, pues los mexicanos ahí se aventaron y dijeron, pues nosotros, ¿no? Entonces, ya se fueron dando las condiciones a lo largo de los años, y hubo alguien que donó el terreno para la construcción de la estupa. Después hubo la oportunidad de traer a los monjes para que diseñaran los planos de construcción, porque las estupas no es como una construcción común y corriente, las estupas se deben de construir de manera sagrada. Entonces, y tienen medidas específicas y tienen toda una estructura muy, muy detallada de la tradición espiritual de cómo deben de construirse. De tal manera que en 2010 finalmente se hace el evento de inauguración de la estupa, y este evento fue un evento muy, muy interesante, muy grande. Vino Lama Tenzin, vino Lopon. De hecho, aquí el que se ve en medio de cabello blanco es Lopon. El que está aquí a su izquierda es Khenpo Tenpa Yundrum. Y bueno, aquí son otros lamas que vinieron en su momento a apoyar. Y este que está aquí del lado derecho es Lama Tenzin. Y bueno, toda la comunidad Bon de México, bueno, se juntó ese día para hacer la consagración de la estupa. Se dice que en la estupa, en cualquier estupa, es una manifestación del cuerpo de Buda. Y se dice que hay estupas para diferentes niveles de conciencia o niveles espirituales. Hay estupas que se dan en los reinos humanos, hay estupas que se manifiestan en reinos, digamos, como de los ángeles o de los semidioses, hay estupas que se manifiestan en planos mucho más elevados.
Entonces, todas estas enseñanzas de textos antiguos de los tipos de stupas y su manifestación, su función y todo lo que involucra una stupa, bueno, está desarrollado en los textos antiguos de la tradición Bon. Bueno, ok. Bueno, antes de continuar, me gustaría compartir con ustedes un pequeño video que hay, el que se hizo, referente a la explicación de lo que es una stupa y su significado. Se los voy a compartir, dura 5 minutos, no dura mucho. Una stupa es más que una construcción. Es una representación simbólica de la mente de Buda y las etapas del camino hacia la iluminación. Es una fuente de irradiación de bendiciones. La stupa es un mandala cósmico del camino espiritual que tiene como fin la liberación. Así, las prácticas del Bon budismo están relacionadas con ello. Por eso es que hacia arriba, la stupa tiene diversas estructuras que simbolizan el ascenso, que es cuando la mente ordinaria se purifica y trasciende la oscuridad. Y al hacerlo, se devela la sabiduría que a su vez conduce a un estado de conciencia pura, clara y luminosa, donde el amor y la compasión se manifiestan espontáneamente. El Bon. El Bon es la tradición espiritual más antigua del Tíbet. Incluye enseñanzas y prácticas que se pueden aplicar a todos los aspectos de la vida, incluyendo las cualidades elementales de la naturaleza, nuestro comportamiento ético y moral, el desarrollo del amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, así como las enseñanzas Bon más elevadas de la gran perfección. Los seguidores del Bon reciben transmisiones y enseñanzas orales de maestros de un linaje que no se ha roto desde la antigüedad hasta nuestros días. La comunidad Bon en La Laguna. Torreón cuenta con el centro de retiros Chamaling, el cual es una inagotable fuente de iluminación y sabiduría, con el único propósito de preservar la riquísima tradición milenaria del Bon. Este es un lugar donde se respira paz y amor. Aquí se construyó la primera stupa budista en México y la primera stupa Bon en Occidente, que ha sido ejemplo e inspiración para la construcción de otras stupas a lo largo del país y la laguna. Stupa Valle del Bravo. Con satisfacción, podemos decir que la construcción de la stupa en Torreón fue el detonante para demostrar que con la unión de voluntades se logra cualquier reto por grande que sea. De aquí surgió el impulso y la energía para la construcción de la stupa madre, la más grande en México y Occidente, en el centro Chamaling Valle del Bravo. Imponente y majestuosa por sus dimensiones monumentales, requirió del apoyo, empeño y generosidad de muchas personas, cristalizando así el sueño de dos grandes maestros, Lopon Yonsin Rinpoche y Geshe Tenzin Wayal Rinpoche. Fue este último quien la designó como la gran stupa para la paz mundial, destinada a la reflexión y transformación personal. Stupa Lerdo. Siguiendo el linaje Bon en la región lagunera y con el consentimiento del maestro Lama Tenzin Wayal Rinpoche, dentro del Cañón de Fernández se decidió edificar una segunda stupa, donde las personas pueden adquirir sabiduría, sanarse, un lugar donde se pueda tener experiencias para el desarrollo espiritual. Antes de remover la tierra para la excavación, se hicieron una serie de ceremonias y prácticas para pedir permiso y hacer purificaciones al lugar, mientras la construcción progresaba y hasta llegar a su consagración. La stupa está bellamente decorada por el artista Yungdrung Lodore, gran pintor de mandalas que estuvo más de un año realizando un hermoso trabajo de color y símbolos. La stupa Lerdo es una stupa de la paz, en la que su orientación, geometría sagrada, sus contenidos de alto valor simbólico, bendiciones y los objetos auspiciosos que resguarda potencian la iluminación de quienes la ven y circunvalan.
consagración del Stupa Lerdo. El colorido, el olor de las flores, el incienso y la majestuosidad del stupa marcaron el 3 de noviembre de 2016 como un día significativo en la memoria de quienes abrigaron el sueño del Stupa Lerdo con su consagración. Con la presencia de los maestros Lama Tenzin Wangyal Rinpoche, Lama Khalsang y Yungdrung Lodrö, y de los hermanos practicantes del budismo que asistieron con gozo a este gran acontecimiento, donde los cantos y rituales generaron una atmósfera de paz. Al ser consagrada, las bendiciones fueron derramadas a los asistentes, quienes circunvalan orando ante este mandala cósmico que será testigo del pasar del tiempo y de muchas generaciones que buscan el camino de la iluminación. Budismo. Cristian, no te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Listo. Ya. Sí, les decía que muchas gracias por presentarse, por participar. Y les queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales de la práctica que tenemos nosotros en Dharamsala. Ahí con su celular pueden escanear estas imágenes y bueno, pues ya unirse a nuestros grupos de práctica, de meditación. Y agradecerle a Viajes Culturales por la invitación. Muy, muy interesante, muy agradecido. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a ti. Bueno, pues yo quiero invitar a todos nuestros participantes, a los viajeros, a las viajeras que están conectados, a que escriban las preguntas que tengan para nuestro invitado Cristian en el chat, o si quieren también pueden alzar su mano y con gustos abriremos el micrófono para que le hagan las preguntas a Cristian personalmente. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla o escribirla en este momento. También quiero aprovechar este tiempo para invitarlos a participar en las rifas de artesanías que estamos organizando mediante las redes sociales, nuestra página de Facebook. En estas rifas, ustedes pueden adquirir los números de boletos que quieran. Vamos a llevarlos a cabo en vivo durante los webinars cuando se hayan vendido el total de los boletos que estamos ofreciendo. Las rifas constan de diferentes artesanías. Todas son adquiridas de manera directa por las familias artesanas y productoras. Mediante estas rifas estás ayudando a mantener vivo el proyecto de Viajes Culturales Yariñuki y a contribuir a la economía de las familias con las cuales adquirimos las artesanías. Cada boleto cuesta 50 pesos y con mucho gusto, si ustedes lo solicitan por las redes sociales, por Facebook, inbox, WhatsApp, les daremos el número de cuenta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Aquí tenemos una pregunta de Guillermo. Y al final, ¿sí tomará la vida monástica el hijo de la familia del Valle? Ah, ok, sí, es una buena pregunta. Realmente, cuando se reconoce a una persona como reencarnación de un maestro, a pesar de que se sepa que es la reencarnación de este maestro, no se le puede obligar a seguir la tradición de nuevo. Esto depende mucho de su propio karma de este maestro. Si su karma fue lo suficientemente poderoso y maduro para reconectar con las enseñanzas, entonces a voluntad él va a tomar de nuevo el camino. O si él por alguna razón decide que no, que quiere vivir una vida común, una vida normal, pues también lo va a hacer.
Eso no le va a quitar el título de ser el maestro reencarnado, lo único que ya no va a ser un practicante, ¿no? Es decisión personal. Lo que sí sabemos es que hoy en día Jorge René realmente lleva ya años, lleva mucho, mucho tiempo en Francia y en Nepal estudiando con grandes maestros para reconectar con las enseñanzas. De hecho, se dice que él, con los maestros que ha estado, aprende muy rápido, el tibetano lo comprende muy rápido, los instrumentos los aprende a tocar muy rápido y que le gusta mucho. Entonces realmente parece ser que sí maduró su karma lo suficiente como para continuar de practicante. La única diferencia es que hasta ahorita, y yo creo que ya no lo va a hacer, es monje. En su vida anterior sí fue monje y fue el gran maestro. Hoy en día él no ha dicho que quiera tomar los votos y por su edad difícilmente lo va a hacer, pero esto no impide que sea un gran practicante. Lama Tenzin, por ejemplo, fue un monje mucho tiempo y decidió dejar de ser monje y vivir la vida común de los occidentales para comprender la forma de vida y la forma de sufrir que tenemos acá los occidentales y de esa manera poder ayudar aún más a las personas. Él decidió casarse, tener un hijo, pero eso no le quita ni su título de gran maestro, ni gran lama, ni mucho menos, simplemente dejó los hábitos de monje. Lo mismo puede pasar con Jorge René, puede decidir en algún momento si volverse monje o simplemente ser un maestro sin la necesidad de ser monje. Tenemos otra pregunta de Apu. ¿Cómo saben cuando uno de sus maestros está a punto de reencarnar? Porque tiene muchas señales. En el caso de Lama Tenzin, tuvo sueños antes de conocer a los padres de Jorge René. En sus meditaciones él tuvo visiones. El tiempo que estuvo en su casa también tuvo muchos sueños muy claros, muy contundentes. Y después de estar ahí en esa casa, siguió teniendo visiones en sus sueños que se le manifestaba a su maestro y le decía que había reencarnado en ese niño, ¿no? Esto es una primera etapa. Realmente no se le designa el título de maestro reencarnado hasta que se le hacen varias pruebas. Por ejemplo, se le ponen artículos que pertenecían a él en su otra vida, junto con artículos que no eran de él, de otras personas, y él debe de escoger los artículos que le pertenecían en esa otra vida. Es otra forma de ellos saber que realmente es una de las reencarnaciones. Aparte, otros grandes maestros tienen que corroborar en visiones y en sueños que también los budas le expresan a estos otros maestros que efectivamente es la reencarnación de este maestro. Gracias, Cristian. Tenemos otra pregunta de Víctor Eric. Nos dice, ¿cuál era el nombre del maestro que reencarnó como mexicano? ¿Nos podrías contar un poco sobre él y su papel en el Bon en su vida pasada? Ok, dame un segundo para buscarte el nombre de él. Realmente la explicación que nos dan los maestros respecto a este otro maestro no es muy, digamos, no es muy abundante. Lo que explican es que este maestro fue maestro de Lopon, fue maestro de todos los que hoy en día son los grandes maestros. Él fue un practicante muy, muy elevado y también fue un practicante del Dzogchen, uno de los más elevados que ha habido. Entonces, esto es la información que nos dan respecto a este gran maestro, pero dame un segundo y busco el nombre del maestro. A ver. Bueno, ahorita no tengo a la mano el nombre, pero si gustas en privado te mando un mensaje con el nombre de este maestro
y donde puedes investigar más información respecto a él. Sí, porque ahorita Ok. la página donde normalmente consulto eso, la cambiaron y ya no sé dónde tengan ahorita la información. Preguntan, ¿en qué lugar está la tercera estupa bomba del video? En la Estupa Lerdo está ahí en Torreón. Las dos están en Torreón. Luego preguntan si el nombre que estabas buscando era Lopon Sangay Tetsin Rinpoche. Lompo Sanje Tenzin Rinpoche. Sí, así es. Ok, ¿alguien más tiene otra pregunta? Creo que se han acabado las preguntas. Así, tenemos otra de Diana Casas. ¿Cuáles son los principios fundamentales del budismo? Uh, bueno, podemos hablar básicamente de cinco principios o cinco elementos que trabajamos. Los cinco objetivos principales que tenemos es liberarnos del sufrimiento. ¿Cuáles son estos cinco sufrimientos? El sufrimiento del enojo, el sufrimiento del apego, el sufrimiento de la ignorancia, el sufrimiento de los celos y el sufrimiento del aferrarnos a nosotros mismos, o lo que también conocemos como el ego. Cuando nosotros desarrollamos la práctica de meditación, lo que estamos haciendo es purificarnos a nosotros mismos de estos cinco venenos raíz que le llamamos. Estos cinco venenos raíz se pueden sintetizar o reducir en tres, que son el veneno del enojo, el veneno del apego y el veneno de la ignorancia. Una vez que nos hemos liberado de estos cinco venenos o de estos tres venenos por completo, entonces logramos la iluminación. Gracias, Cristian. Sí. Pues bueno, son todas las preguntas que tenemos hasta el día de hoy. Les quiero agradecer mucho a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron conectadas con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Leti, por ahí estás. Igual te mando un fuerte abrazo, muchos besos a todos y todas. Espero que estén muy bien. También quiero agradecer mucho, Cristian, por darnos esta plática, por compartir con nosotros estos conocimientos que tienes. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación que nos hiciste. Y pues esperamos verte muy pronto, Cristian. Por favor, invita a todos a unirse a las meditaciones. Y ya nos hace falta ir de nuevo por allá a la estupa. Sí, claro que sí. Pues bueno, nosotros, Leti y yo, tenemos un proyecto llamado Dharamsala, que ya les comentaba al inicio y al final. Nuestro proyecto de meditación no es una práctica Bon como tal, es una práctica de meditación más secular, digamos. Eh, no nos apegamos a ninguna religión, no nos apegamos estrictamente a ninguna tradición en particular. Realmente lo que nosotros enseñamos y desarrollamos en Dharamsala es el conocimiento de nosotros mismos, la autorrealización. Eh, la meditación es la principal herramienta que usamos nosotros como proceso de cambio de nuestra conciencia, de nuestra vida y de nuestra mente. Y bueno, ya de manera extra, como yo soy practicante del Bon, en ocasiones invito a los participantes de Dharamsala a algunas meditaciones o algunas enseñanzas que realizamos en la tradición Bon. Están todos cordialmente invitados y bueno, si alguien quiere participar en nuestros grupos de Telegram, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook. Bueno, les vuelvo a compartir ahí la imagen para que puedan escanear el código. Sí, Ya. también ya les escribí en los comentarios ¿Sí? los enlaces a redes sociales, tanto de Cristian como de Viajes Culturales. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a compartir los videos, a darles like en la página de YouTube y en la página de Facebook. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana se están haciendo las transmisiones de estreno en vivo de todos los webinars que tenemos para ustedes y que hemos tenido. Si se perdieron de alguno, pueden consultarlo en el canal de YouTube y posteriormente también subiremos el del día de hoy, por si no entraron desde que inició o si quieren volver a verlo y compartirlo, va a estar en el canal de YouTube. En los comentarios está escrito, nuestro canal es Viajes Culturales México.
nos encuentran así en todas las redes sociales. Se los dejo por aquí en los comentarios. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias. Que todas estén muy bien. Cuídense mucho, cuídense. Besos.